Bien. Bueno, se supone que está grabando ahora. Sí, creo que sí. Sí, les aparece el botoncito rojo, perfecto. Pues yo no lo veo, pero disparé grabar desde la pantalla compartida y perfecto. Más que nada por la gente que no se pueda conectar, ¿no? Bien, bueno, esto se los digo a ustedes, a los que están conectados, pero en realidad tengo que escribir un mail por si alguna de la gente no se puede conectar habitualmente. Pero bueno, los incluye a todos, que también me pueden hacer preguntas por mail, ningún inconveniente, y o por la página web de la materia también. Pueden hacer preguntas, comentarios por allí. Y bueno, sobre todos pueden hacerlo. Pero quienes no se puedan conectar habitualmente a las clases, fundamental, sería la única forma de que lo hagan, ¿no? Que lo hagan por ahí, pues ya que no nos vemos por ahora, nos manejaremos así. Muy bien, bueno, ahí inicié la presentación, disparo el puntero, ahí lo tengo, y seguimos con los temas. Bueno, habíamos empezado a ver la clase pasada, bueno, definimos lo que es el campo eléctrico, y lo hicimos para un conjunto de cargas puntuales, esas Q sub I, que iban desde I de I igual a 1 hasta N. Hablamos allí de cuál era el campo eléctrico generado por esa configuración de cargas como una propiedad que asociamos a esas cargas, a esa configuración de carga en todo punto del espacio. Es un campo vectorial definido en todo el punto del espacio. Esas cargas puntuales, desde un punto de vista matemático, pues las podemos pensar como entidades discretas. Es un conjunto de puntos finito y contable, numerable, es decir, que van desde un número 1 hasta el número n de cargas. La idea es ahora generalizar eso y pensar en lo que se llamaría una distribución continua de cargas, que en el fondo es también una idealización porque sabemos, la física nos dice, y la física cuántica es la que empieza a valer allí, que la carga está cuantizada y que la mínima cantidad de carga que puede haber es la carga de un electrón. Pero bueno, vamos a suponer que consideramos ahora que la carga puede estar distribuida en forma continua, o sea, ser un número real, ¿no? La cantidad de carga, o vamos a ver bien cómo la definimos, ese número que representa esa distribución de carga. Y podemos tener distribuciones de carga que sean tanto en volumen, en superficies, o en líneas. La idea es la misma en realidad que ustedes deberían conocer de Física 1 respecto a la masa, cuando uno tiene la masa distribuida en forma continua, en lugar de masas puntuales. Entonces, en ese caso uno utiliza el concepto de densidad, ¿no? En Física 1 hablamos de la densidad de masa. Y la idea es, bueno, es la misma que vamos a aplicar acá para hablar de la carga, y supongamos que tenemos un volumen que está cargado, algún cuerpo que está cargado, que está representado por esto que dibujé acá, esto en azul, es un volumen y tengo el cuerpo ese todo cargado, o sea, lo logré cargar de alguna forma, y pienso que esa carga está distribuida en forma continua en todo el volumen, tanto en su superficie como en su interior. Y adentro de ese volumen me imagino que tengo un pequeño cubito y lo separo, ese cubito lo considero como de forma aislada, y pienso que ese cubito que tiene un pequeño volumen delta B, o diferencial B, tiene una cantidad de carga delta Q. Y defino la cantidad, densidad de carga, como la carga por unidad de volumen, o sea, la carga que hay contenida en ese cubito dividido el volumen de ese cubito. Y eso lo hago para cualquier punto que está dentro de este volumen. Acá yo indiqué un punto, y como antes que indicábamos la posición de las cargas que me determinaban mi campo eléctrico, las indicábamos con un R' sub I, bien, vamos a mantener la notación del prima, ¿sí? Que ese prima aclaro esto
porque uno viene de física 1, de matemática, donde el prima lo usa para derivadas. Acá no, esto es una notación nada más. El R' me indica la posición en donde yo quiero calcular la densidad de carga, y la calculo de esta forma. ¿Por qué uso un prima en el R vector este? Bueno, porque cuando quiera calcular el campo eléctrico en algún punto cualquiera del espacio, ese punto lo voy a indicar por un R sin ningún primado. Es decir que las variables que en general, con la notación que estamos usando, las variables primadas, el R primado, lo que me va a indicar es las fuentes de la carga. ¿Cuáles son las fuentes del campo? ¿Quiénes son las cantidades que son las cosas que generan el campo? Y el R sin primar, el R vector en algún lado, me va a indicar el lugar en donde yo quiero evaluar el campo eléctrico. Bien, entonces, ese es el concepto de densidad de carga en volumen. Y vamos a utilizar en general esta letra ρ, igual que usábamos con densidad de masa, que se usaba también la letra ρ. No va a haber conflicto aquí porque en general no nos vamos a encontrar con cosas que combinen los dos tipos de densidades. La mayoría de las situaciones que vamos a tratar son problemas de electricidad donde importa la carga. Pero bueno, si llegase a ver, habrá que distinguir las letras entre cada uno. Digo esto por quizás en algún ejercicio que eso ocurra. Bien, así como esto es quizás algo novedoso, porque posiblemente en física 1 no lo empleaban, es hacer lo mismo, pero con definir densidades, pero en superficies, por ejemplo. Allí pensamos lo mismo que antes, pero supónganse que tienen en realidad, en vez de un volumen, un cuerpo con volumen, es alguna superficie. Ideal, porque siempre las superficies de cualquier cosa tienen un pequeño espesor, pero pensémoslo como una idealización, una superficie que la podemos caracterizar por dos coordenadas que me la representan, ¿no? Cualquier superficie se puede parametrizar de esa forma, y en esa superficie física, ¿no? Pensamos en un pedacito de superficie que llamamos este diferencial S, y definimos la densidad de carga en ese pedacito de superficie como la cantidad de carga en esa superficie dividido la superficie. O sea, esta densidad de carga ahora va a tener unidades de carga por unidad de superficie, o sea, unidades de área, ¿no? Si estoy en el sistema internacional, las unidades de esta densidad de superficie van a ser coulombs por metro cuadrado. Mientras que en la anterior, en la densidad de carga volumétrica, las unidades serían coulomb por metro cúbico. Esa es la distinción entre una cosa y otra. Y bueno, esta situación de cargas en superficie es algo que va a aparecer bastante en electricidad, en esta materia. Quizás a diferencia de cosas que en física 1 mucho no consideraba como superficies. Esto pasa principalmente cuando estudiamos cosas como los conductores, en donde las cargas se juntan siempre o se acumulan en las superficies de los cuerpos. Y si no, como idealizaciones que vamos a considerar, como la que vamos la cuenta que vamos a hacer hoy en la clase un poquito más tarde. Bueno, y una tercera opción es que la carga esté concentrada en una línea o en una curva, que es esta que marco acá con este L, y allá considero un pedacito, acá en este caso considero un pedacito de la curva, como este diferencial L, un pedacito de longitud, y defino la carga por unidad de longitud. En este caso hoy se usa normalmente esta letra lambda. Bueno, en todos los casos, las unidades son cargas por unidad de geometría que esté allá involucrada. En el caso de esta densidad de línea, entonces, densidad de carga en una línea, perdón, va a ser coulomb por metro. Bien. Bueno, entonces, para escribir el campo, o definir el campo de este tipo de distribuciones, de las tres que acabo de presentar, lo que se hace es una generalización o una interpretación de lo que teníamos antes para el campo eléctrico de cargas puntuales a esta distribución continua de cargas. Entonces, donde antes decía Q sub I, que era el valor de cada una de las cargas puntuales, ahora vamos a hablar del delta Q de cada uno de los, en el caso de un volumen, de cada uno de los volumencitos que estemos considerando en ese volumen total.
y donde decía una sumatoria de todas las cargas desde i igual a 1 hasta n, acá debería decir 1, pero bueno, no importa, igual a 1, eso pasa a ser, en esta interpretación, una integral sobre el volumen, si estoy considerando cargas en volumen, será una integral de superficie si estoy considerando cargas en superficie, o será una integral de línea si estoy considerando una línea. ¿No? En el caso del volumen, la integral va a ser una integral triple. Si estoy en cartesianas, es integral tanto en x, en y, en z, durante en todo el volumen que estoy considerando. En el caso particular del volumen, bueno, por ejemplo, uno podría extender esas integrales a todo el espacio, a lo que podría ser todo R3, indicaríamos así con forma matemática, si defino que la densidad sea lo que tiene que ser adentro del volumen que estoy considerando y que valga 0 afuera donde no hay carga. Así la integral la podría extender a todo el espacio. Un truco que a veces vamos a hacer, sobre todo en algunas demostraciones, vamos a hacer ese tipo de trucos, donde la integral en el volumen que está cargado la extendemos a todo el espacio, definiendo de nuevo la densidad como 0 afuera de ese volumen. Bien, pero salvando ese tema, ese detalle, lo que hacemos es entonces generalizar la expresión de campo eléctrico que teníamos para cargas puntuales, que la recuerdo es esta que está aquí. Habíamos visto que el campo eléctrico era la sumatoria de las fuerzas de Coulomb por unidad de carga, ¿no? Porque no está la carga de prueba que yo traigo en esta expresión, por eso es el campo eléctrico. Las fuerzas por unidad de carga que ejercía cada una de las cargas de la configuración, ¿no? Y que era esta expresión, como hoy me preguntaban al principio, eso no quedó registrado en la clase, pero me preguntaban si acá abajo era el módulo, este módulo que aparece acá es la norma, si efectivamente es la norma que ustedes conocen de matemática. Bien, bueno, esta expresión entonces se generaliza, y donde dice Q sub i, voy a poner el delta de Q de cada una de las cargas que conforman ese volumen, o esa superficie, o esa línea, y donde dice sumatoria pasa a ser una integral. Y la expresión entonces para el campo eléctrico me va a quedar esta integral de las distintas distancias R menos R' que hay desde el punto en el que yo estoy mirando a cada una de las pedacitos de carga que me conforman esa distribución, que los indiqué con este R'. ¿No? Acá se ve por qué entonces yo usaba este R' para indicar las posiciones de las cargas que me generan el campo. Y R es el punto en donde yo quiero evaluar el campo. O sea, el campo evaluado en este punto R, en cualquier punto del espacio, va a ser esta integral. Bien, ahora vamos a ver explícitamente cómo queda esta integral según sea el tipo de distribución. Si es cargas en volumen, en superficie o en líneas, nos van a quedar distintos tipos de integrales, usando las densidades que definimos antes. Bien, bueno, más aclaraciones. Esta expresión para el campo eléctrico, en algún punto del espacio, está indicado acá por este punto R. Este punto R podría estar por fuera del volumen que yo estoy mirando, o por dentro, no hay distinciones. Esto vale para cualquier punto que yo quiera evaluar ese campo. Bien, entonces, ¿cómo queda según sea el tipo de distribución? Quedan las expresiones que están en esta siguiente página. Si lo que uso es, o lo que tengo es una carga distribuida en volumen, el campo eléctrico, ese delta Q que tenía yo en la página anterior, el delta Q lo escribo como la densidad de volumen, de carga por unidad de volumen, por el elemento de volumen, D sub B. Entonces, ese delta Q que yo tenía antes, lo cambié por ρ de B. ¿Sí? Eso es todo lo que hice, y la expresión es la misma que la que tenía antes, solo que puse explícitamente que dq era ρ por dB. Y me queda entonces esta integral, que es una integral de volumen, en todo el volumen que estoy considerando. Bien, si en cambio estoy en una densidad de carga superficial o en superficie, la carga, el delta Q que yo tenía en la expresión del campo eléctrico, lo reescribo como sigma por ds, como habíamos visto que esta sigma representaba la carga por unidad de superficie. Y finalmente, si lo que tengo es una distribución de carga en una línea, el delta de Q lo escribo como lambda, que es la carga por unidad de longitud,
diferencial de longitud. Bueno, en todas estas expresiones puse explícitamente que la integral, que el diferencial es un diferencial de volumen primado. ¿Por qué pongo eso? Porque quiero hacer explícito el hecho de que la integral que voy a tener que hacer es sobre las variables primadas. No, acá tengo que hacer una integral en los tres casos, y uno podría preguntarse, bueno, respecto a quién integro. ¿Sí? Quiero que quede claro que integro sobre las variables primadas. Porque ¿qué significa eso? Significa que estoy sumando sobre toda la distribución de cargas. Y la suma sobre la distribución de cargas ahora se convirtió en una integral, pero es la integral sobre la distribución. El punto R es una variable fija para la integral, o sea, ahí hay una cierta contradicción en los nombres, es una variable porque yo lo puedo evaluar en cualquier punto, pero para la integral es una cantidad fija. El problema es que normalmente, bueno, me aparece acá dentro de esta expresión y no siempre voy a poder sacar esto afuera de la integral porque, bueno, me quedo acá dentro como está adentro de todas estas expresiones, y eso no siempre lo puedo sacar, ¿no? Salvo que aparezca factoreando. Bien, no sé, me detengo a pensar si algo más tengo que decir de esto de las cargas. No, bueno, entonces todas estas expresiones, sí, lo que puse acá abajo. Fíjense que todas estas integrales son integrales vectoriales. Es decir, lo que tengo que integrar son vectores, como está escrito acá arriba. O sea, acá abajo hay un módulo, pero acá arriba queda un vector. Por lo tanto, cada una de estas expresiones involucra tres integrales, ¿no? Si estoy en componentes cartesianas, voy a tener que hacer una integral para la componente X de esto, otra integral para la componente Y, otra integral para la componente Z, para que me dé las tres componentes del campo. Y eso pasa en los tres casos. O sea, cada una de estas fórmulas estoy hablando de tres integrales. En el caso de la integral, en el caso de la densidad en volumen, cada una de esas integrales es una integral triple. O sea que en este caso, en la expresión que estoy acá arriba, viendo el cursor por ahí, el puntero, son tres integrales triples. ¿Sí? Como el trabalengua. Tres integrales triples es este caso. En el caso siguiente, el de superficie, son tres integrales dobles. Y finalmente, en el caso de la línea, son tres integrales simples, ¿no? Tres integrales de una sola variable. Con eso me refiero con doble, simple, doble o triple. Bien. Bueno, la idea es, si esto quedó más o menos claro, esto es teoría y definición de cómo uno extendió el campo para distribuciones continuas, ¿no? El campo eléctrico. Ustedes en los ejercicios, en las guías y en las prácticas van a ver varios ejemplos de cómo hacer esto, de cómo calcular el campo eléctrico para distintas configuraciones de carga. En general, uno va a poder hacer esto analíticamente, cuando la distribución de carga sea más o menos sencilla, o sea, tenga alguna geometría sencilla. Pero van a haber varios ejemplos, algunos más complicados que otros, donde esto se puede hacer. Muchos de ellos, estos ejemplos, involucran algún tipo de truco para poder calcular las integrales de una forma astuta. Pero fíjense que en última instancia, si uno tiene como dato las densidades que hay en todo el espacio de las cargas, básicamente calcular el campo eléctrico en esta primera parte que estamos viendo, que es electrostática, ¿sí? Remarco esto porque no lo dije al principio de la clase, pero todavía estamos dentro de la electrostática, donde las cargas están quietas, o sea, fijas, y esto va a involucrar también situaciones en donde, por ejemplo, cuando veamos conductores, si tenemos cargas que se pueden mover, vamos a esperar a que esas cargas se redistribuyan hasta que se queden quietas, y recién ahí vamos a tratar de calcular los campos. Bueno, como decía, tengo las cargas quietas. Si me dan como dato la densidad, por ejemplo en el caso de cargas en volumen, calcular el campo eléctrico es hacer una integral, que puede ser muy difícil o muy fácil, pero en última instancia ya está resuelto todo lo que yo necesito para entender la electricidad de ese fenómeno, que es calcular el campo.
sí sé hacer esa integral. Si no la sé hacer analíticamente, la podría hacer numéricamente y tendría una con buena aproximación, si la hago bien numéricamente, de cómo es el campo eléctrico en todo punto del espacio, que es, digamos, el objetivo final de cualquier problema de electrostática, es resolver o obtener el campo eléctrico. Bien, bueno, vamos a ver, no en esta clase, sino en la siguiente, que esta no es la única forma de obtener el campo eléctrico, que se llama, cuando uno calcula el campo eléctrico de esa forma, es obtener el campo eléctrico por integración directa. Directamente, fuerza bruta, agarrar y hacer la integral. Como dije, uno lo va a poder hacer en situaciones más o menos geométricas simples. Bueno, vamos a ver otra, gracias a una propiedad muy importante del campo eléctrico, que en realidad está contenida en la expresión matemática del campo eléctrico, que viene en el fondo de la ley de Coulomb. Vamos a ver una propiedad importante que nos va a permitir obtener el campo eléctrico sin necesidad de tener que hacer estas integrales, utilizando esa propiedad. Como van a ver de nuevo, el cálculo del campo eléctrico lo va a poder hacer en situaciones también con geometría sencilla o lo que se dice con mucha simetría. Pero bien, eso no le quita mérito a esa propiedad importante que vamos a ver, que me estoy adelantando, lo dejamos para la próxima clase, espero. Entonces, pero bueno, por ahora nos quedamos con la matemática y bueno, esta clase va a ser bastante matemática en el fondo, porque es hacer cálculos de cómo calcular el campo eléctrico. Esta y posiblemente las clases prácticas también en lo que se refiere a esto. Bien, bueno, entonces, el caso que voy a hacer yo como un ejemplo de calcular el campo eléctrico es el caso, uno de los primeros que uno considera, que es el caso de un plano cargado, que es una distribución de carga que está distribuida, para la redundancia, sobre un plano, pero vamos a considerar el caso de un plano cargado con carga uniforme, o sea que la densidad de carga, sigma, acá pretendía hacer un dibujo de ese plano. Este es un plano que, voy a tratar de ver si se ve algo. Es como si fuese una hoja, es un plano, una hoja, trato de que esté lo más derecha posible, pero el punto importante es que, está sonando la alarma, ya está. El plano este es infinito, o sea, se extiende en las dos direcciones, en este caso que yo en el dibujo indiqué por X e Y, hacia infinito en los cuatro lados del plano, ¿no? O sea, se va hacia infinito para acá, se va hacia infinito para acá, se va hacia infinito para acá, y se va hacia infinito para acá, y la densidad, esta sigma que indica acá, es constante, uniforme en toda la superficie del plano. Es una idealización, por supuesto, no existen planos infinitos, pero uno podría pensar que esto es una buena aproximación para un plano cargado muy grande comparado con la distancia a la cual yo quiero calcular el campo eléctrico. O sea, el objetivo es calcular el campo eléctrico que genera esta distribución de carga, y si el plano no es infinito, como en el caso este ideal que estamos, en el cual vamos a hacer la cuenta, vamos a suponer que esta aproximación es bastante buena si yo estoy a una distancia del plano, una distancia vertical, que no sea mucho más grande que las dimensiones del plano, en el caso de que el plano sea infinito. ¿Se entiende? O sea, la idea es que, como pasa en muchas ocasiones en física, uno idealiza algo y dice, bueno, ¿a qué me refiero con infinito acá? Bueno, a que sus dimensiones, para ambos lados, Lx si quieren, y Li si quieren, si fuesen los anchos de este rectángulo que está acá dibujado, son mucho más grandes que la distancia z a la cual yo quiero calcular. Pero bien, bueno, la cuenta la vamos a hacer, por supuesto, para el caso de que estas Lx y Li se van a infinito, y esto va a valer para cualquier punto z, el que estemos mirando, porque como es infinito, vale para cualquier punto z. Bueno, si quedó eso claro, vamos a empezar a hacer la cuenta. Yo solo veo la cara de alguno de ustedes, en este caso de Gabriel.
no dice nada, voy a entender que y no hay preguntas en el chat. Sí quedó claro, me dicen. Bueno, perfecto. Asumiendo que quedó claro para todos. Si no, me avisan. Y como dije, lo vuelvo a decir, pueden habilitar el micrófono cuando algo no quede claro. A veces yo suelo ser medio insistente con cosas que por ahí a muchos les parecen obvias, y bueno, en este caso con estas clases virtuales, peor aún me va a pasar eso, en el que voy a quedarme así esperando un ratito a ver si quedó claro. Bien. Bueno, entonces, esta es la situación. Bueno, la idea es que uno tiene esta distribución, ya está definida, y como dije antes, calcular el campo eléctrico sería hacer la cuenta que está, en este caso es la expresión la del medio, ¿no? La que involucra la densidad de carga en superficie. No entendí la aproximación del plano infinito. Bien, bueno, leo la pregunta para todos, que Luis pregunta, que no entendió la aproximación del plano infinito que se hizo. Bueno, la repito, la aproximación es que no existen planos infinitos en la vida real, pero puedo pensar que es un plano muy grande, pero la idea es muy grande comparado con qué, ¿no? Porque cuando uno dice algo que algo es grande, o chico, tiene que compararlo con algo. Bueno, esto es, el plano es muy grande comparado con la distancia a la cual yo quiero evaluar el campo eléctrico. O sea, mi objetivo es calcular el campo eléctrico en algún punto, en todo punto del espacio. Bueno, decir que el plano es infinito es equivalente a decir, quiero calcular el campo eléctrico en puntos que no estén muy lejos del plano comparado con las dimensiones del plano. A eso me refiero. Por supuesto, si el plano es infinito, eso vale para cualquier punto del espacio, que es lo que vamos a hacer. Porque si el plano es infinito, cualquier punto es más pequeño que infinito. O sea, matemáticamente, para todo z mayor o menor que 0 en esta notación, ese z va a ser menor que infinito. Perfecto. Bien. Bueno, como decía entonces, hay que hacer esta integral, donde esta sigma es constante, pero si yo quiero calcular la integral, bueno, voy a tener que integrar esta expresión que está acá adentro, cosa que es, bueno, que puede ser más o menos complicada, y la podrían hacer y tratar de hacer en cartesianas, pero vamos a ver algunos truquillos para tratar de calcularla haciendo el menos trabajo posible. Igual va a involucrar algo de esfuerzo, no, trabajo es una expresión no feliz para física, algo de esfuerzo, hacerlo, pero vamos a tratar de ahorrarnos un poquito. Bueno, y una cuestión, antes de calcular nada, y esto nos va a venir bien ya para empezar a aprender a calcular campos eléctricos cuando utilicemos la propiedad de la que les hablaba hace un rato, que vamos a ver en la próxima clase, que sin tanto misterio se llama la ley de Gauss, pero cuando querramos calcular el campo eléctrico por la ley de Gauss, algo de lo que vamos a echar mano es las propiedades de simetría que tenga la distribución de carga que yo estoy considerando. Y también uno lo puede utilizar, esas propiedades de simetría, para hacer el cálculo del campo por integración directa, que es lo que estamos haciendo hoy, ¿no? Esto es lo que puse acá, remarqué. Lo que vamos a hacer es calcular el campo eléctrico por integración directa. Bien, entonces, un plano tiene muchas propiedades de simetría. Bien, acá lo indicado sería preguntarles a ustedes qué simetrías puede tener esto, por ejemplo, en cuanto a los puntos en donde yo calculo el campo eléctrico. O sea, si yo quiero ver la dependencia del campo eléctrico con la posición en el espacio en el cual lo quiero calcular. ¿Qué primer simetría sale así fácilmente de esa situación? Muy bien. Aquí Julia dice, solo depende de la posición en Z. ¿Sí? Efectivamente. Si yo me paro en un punto, como estoy acá en
entonces si se ve en la presentación, estoy con el puntero allí, en algún lado en el eje Z, si me muevo tanto en X como en Y, el plano que ve ese punto es siempre el mismo, ¿no? Porque como el plano es infinito, o sea, en el dibujo que yo estoy haciendo, si yo me paro en este punto, en el dibujo que está ahí en la pantalla, si yo me paro en este punto y me acerco hacia acá, me acerco hacia el borde, bueno, veo cosas distintas porque estoy cerca del borde. Pero si mi plano es infinito, como es, y por eso me sirve esta aproximación de que el plano es infinito, por más que yo me mueva, no hay borde, o sea, y sigo viendo el mismo plano en cualquier punto X e Y. O sea, una cosa que medio casi obvia que uno podría darse cuenta, es que el campo eléctrico no va a depender, no podría depender ni de X ni de Y en si uso estas coordenadas cartesianas. ¿Sí? O sea, en cualquier punto que yo me mueva, manteniéndome a una altura fija, no debería cambiar el valor del campo. ¿Sí? Bueno, entonces, esa es una simetría del campo eléctrico respecto a las coordenadas de las cuales puede depender. ¿Sí? En principio, bueno, esto podría depender de la altura a la que estoy. ¿Sí? Eso es una cosa que intuitivamente o a primer olfato uno dice, y si estoy más cerca del plano, es posible que el campo eléctrico sea más intenso que si me voy más lejos. Entonces, a priori yo no puedo, digamos, por ninguna razón de simetría así fácil, darme cuenta si eso es así o no es así, así que eso no lo voy a asumir. Pero sí ya voy a asumir de entrada que el campo no depende ni de X ni de Y. Si uno no se convence de eso, tiene que hacer la cuenta, y la hace para cualquier punto, y se va a dar cuenta de que eso va a pasar. Bueno, esa es la única simetría que yo voy a invocar en el caso del cálculo del campo por integración directa, como vamos a hacer hoy. Después, cuando hagamos Gauss, utilicemos Gauss, vamos a también echar mano de otras simetrías que tienen que ver no tanto con la dependencia del campo con la posición, sino con las componentes del campo, de hacia dónde apuntan las componentes del campo. ¿Sí? Hoy nos va a alcanzar con esta simetría, y aunque vamos a ver que apenas empecemos la cuenta, va a saltar una de esas otras simetrías que tienen que ver con las componentes. ¿Qué componentes puede tener el campo? O sea, me refiero a, uno se podría preguntar, el campo eléctrico en cualquier punto del espacio, que ahora sabemos que depende solo de la altura, en principio, me podría preguntar si el campo eléctrico apunta tiene componente en la dirección X, tiene componente en la dirección Y, o si tiene solamente componente en la dirección Z. ¿Sí? O sea, eso tiene que ver con otro tipo de simetrías respecto a, por ejemplo, rotaciones del plano y esas cuestiones. Bueno, entonces, ya sabiendo y dándose cuenta de que el campo solo depende de la altura Z, en principio, uno arranca la cuenta y eso es lo que sigue en la hoja que voy a poner ahora. Bueno, entonces yo elijo un lugar que nombro en el plano en el cual nombro el origen del sistema de coordenadas y me paro en algún punto P, acá me quedó el P ahí abajo, medio tachonado por dibujo, pero este punto P en el que me estoy parando está a una cierta altura Z respecto del punto O. Este Z está indicado acá por esta línea en azul, que me indica la altura a la cual estoy. Y la idea es calcular el campo eléctrico en este punto P, que está a una altura Z respecto al plano. ¿Sí? Si yo quisiera calcular el campo eléctrico en otro punto P, moviéndome tanto en el eje de las Y como en el eje de las X, en este caso supónganse que me muevo en el eje Y, a un punto P acá, voy a hacer el mismo procedimiento que voy a hacer ahora para este punto P. Voy a elegir un punto O acá abajo, o sea, voy a cambiar, si quieren, los ejes de coordenadas, redefiniendo el origen en un punto O justo abajo del punto P, y hago toda la cuenta exactamente igual, y van a ver que el resultado va a ser el mismo que el que me va a dar acá para este punto. Bien, bueno, y para hacer la cuenta lo que tengo que tener en cuenta es un poco la física de lo que hay atrás de esta cuenta, ¿no? Lo que yo quiero es saber el campo eléctrico generado por toda la distribución de carga que está en este plano, que está distribuida uniformemente en este plano, toda esa carga. Entonces, pensándolo como una distribución de carga, lo que digo, bueno, esto es como pequeños pedacitos de carga
pequeñas superficies, cada una de esas cuales de esas superficies tiene una pequeña cantidad de carga delta Q, y cada una de esas pequeñas cantidades de carga delta Q me ejerce un campo eléctrico sobre el punto P, que va a ir en la línea que une el punto P con la cantidad de carga que haya en esa pequeña superficie, apuntando en la dirección justamente que une esos dos puntos, ¿no? El punto P que yo estoy mirando y el punto fuente, que es la pequeña superficie sobre este plano. Entonces, una forma que yo puedo hacer la cuenta, y esa es la forma astuta de hacerlo, es considerando superficies, como esta que dibujé acá, que estén dentro de un pequeño anillo que dibujé de esta forma. Esto es un anillo que marco yo dentro de la superficie de carga, o sea, sería un anillo de carga, si quieren, que es parte de todo el plano que estoy considerando, pero dentro de ese anillo, que o sea, es un círculo que tiene un radio R y que tiene un espesor de sub R, como está marcado acá, ¿sí? Un anillo de espesor de sub R, de radio R, respecto al origen O, de donde yo me estoy parando, justo abajo del punto P, ¿no? Remarco eso. Este R que está marcado acá en amarillo me delimita este anillo, y dentro de ese anillo considero un pequeño pedacito de superficie que indico acá en este caso por delta S, o acá estoy identificando una pequeña superficie que llamé delta S1. Bueno, voy a identificar esta superficie como delta S1 porque después va a haber una delta S2 que me va a ayudar a hacer la cuenta de cuál es el campo. Entonces pienso en este pequeño elementito de superficie delta S1 que tiene una cierta cantidad de carga que me ejerce un campo eléctrico sobre el punto P. ¿Sí? Ese campo eléctrico, como dije recién, va a ir en la línea que une la superficie de carga, delta S, con el punto P, y va a apuntar en esta dirección como está dibujado acá. Eso va a ser, es un vector, el campo eléctrico es un vector, y a ese lo llamo E sub ds1. Acá lo escribí más lindo, lo estoy marcando acá en el texto de la hoja esta. Ese es el campo al cual me estoy refiriendo, que es un campo que apunta en esa dirección, ¿no? Que une las dos, que une la superficie con el punto donde yo quiero evaluar el campo. Bueno, y remarco ese campo porque lo que voy a decir es que en el radio justo opuesto, o en el punto opuesto, digamos, dentro de este anillo, siempre voy a encontrar, para cada superficie, siempre voy a encontrar un opuesto, en este caso llamé delta S2, que va a ejercer un campo que apunta en esta dirección, opuesta a la dirección marcada por este E sub ds1, este lo llamo E sub ds2, que es lo que resulta de estos dos campos cuando uno los combina, y eso es lo que uno hace cuando aplica el principio de superposición, que es lo que hoy estoy haciendo en el fondo cuando estoy integrando, porque la integral la pienso como una suma, y sumo el campo eléctrico generado por cada uno de los pedacitos de superficie. Lo que va a pasar es que las componentes en el plano XY, las componentes que yo acá llamé perpendiculares, debería haber puesto acá perpendiculares a qué cosa, ¿no? Perpendiculares al eje Z. Si las componentes perpendiculares al eje Z, o sea, las componentes en el plano X e Y, de cada una de estas superficies se compensan, ¿no? Acá no está del todo bien dibujado, pero lo que quise indicar con este dibujo es que las componentes perpendiculares generadas por estos dos pedacitos de superficie compensan una con otra, entonces cuando las integre todas, se me va a anular la componente perpendicular del campo en este punto P. En cambio, las componentes en Z, que están dadas por esta parte, se suman. En este caso se superponen y se suman. Y eso me da una componente en Z total mayor que la que ejerce cada uno. ¿Sí? Bueno, y eso va a pasar cuando... ahora leo la pregunta. Esto va a pasar con cualquier pedacito de superficie. Sí, bueno, acá me pregunta Juan, dice, ¿el sentido de los vectores campo eléctrico sigue dependiendo del signo de la carga que tenga el plano? Sí, efectivamente, yo acá lo dejé expresado, es una sigma, puede ser positiva, puede ser negativa. Si la sigma es positiva, el campo eléctrico en este punto P va a apuntar hacia afuera, porque recuerden que la convención es que el campo eléctrico lo escribimos pensando en una carga de prueba positiva, o
o sea que me daría el signo de la fuerza que siente una carga de prueba de signo positivo, y en este caso, si traigo una carga positiva a una densidad de carga positiva, el campo va a apuntar hacia afuera. Y acá Julia me pregunta, ¿esto solo vale si sigma es constante? Sí, la cuenta que vamos a hacer, toda esta cuenta la vamos a hacer para sigma igual constante. Algún detalle de la cuenta puede valer, como este caso en el que las componentes se compensan, si la sigma dependiese solo del radio, por ejemplo. O sea, si fue una densidad de carga que, por ejemplo, decrece con el radio al que estoy mirando en este punto, o sea, un plano que está cargado pero no uniformemente, y a medida que uno se aleja de algún punto, que uno define cuál es ese punto, que es el origen de ese plano, la densidad de carga va disminuyendo, bueno, pero si solo depende del radio, esta parte que estoy diciendo ahora de las componentes que se compensan, va a seguir valiendo. Pero lo que sigue y otras cosas que voy a decir después, ya no. Entonces, quedémonos en el caso en el que sigma sea constante, sí, efectivamente. Cosa que es también una idealización que uno no siempre puede lograr un plano con densidad de carga constante. Pero vamos a hacer la cuenta hoy, la primera de todas, sencilla para que esto sea así. Bien, entonces, lo que no sé si se fueron dando cuenta, lo que yo hice fue considerar un anillo de carga dentro de este plano, y estoy ahora, por ahora, empezando a calcular el campo eléctrico pensando en que tengo ese anillo de carga. En realidad yo quiero calcular el campo generado por todo el plano, pero si quieren esta cuenta hasta donde vamos a hacer ahora y en los pasos siguientes, podría hacer la cuenta de calcular el campo eléctrico generado solamente por un anillo de carga con sigma constante en todo el anillo, o sea, una sigma que no dependa del ángulo de giro al cual yo estoy refiriendo acá al dar vuelta alrededor del anillo. Bueno, podría ser el caso de un problema en el que calculen el campo solo de un anillo de carga y no de un plano. Y de hecho ese es un ejercicio de la guía que yo suelo robarle prácticas a Andrea en este caso, que es un ejercicio que pide justamente calcular el campo de un anillo de carga. Bueno, la primera parte de la cuenta va a incluir ese caso. Después nosotros, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a querer calcular el campo de todo el plano, y ya se imaginarán qué podemos hacer, ¿no? Si una vez que yo calculé el campo de un anillo de carga, lo que puedo hacer para calcular el campo de todo el plano, nada, les pregunto qué podría hacer, como a ver si ya se van dando cuenta qué podría hacer si quisiera calcular el campo de todo el plano, una vez que calculé el campo de un anillo. Ponés el radio de 0 a infinito, contesta Tommy, y podés plantear que es una constante por el campo del anillo. Bueno, se me están juntando las preguntas. Tender R a infinito, bien. Acá sucedió que hice mi pregunta y después había otras preguntas previas. Bueno, respondiendo a mi planteo, sí, lo que contestaron dos alumnos, efectivamente sí, lo que voy a hacer es extender el radio a infinito. Bueno, pero quiero responder a la pregunta de Bruno, dice, ¿por qué las perpendiculares a Z se compensan? Bien, bueno, respondo primero esa pregunta. Bien, se compensan las componentes perpendiculares porque estoy aplicando la ley de Coulomb por cada pedacito de carga que me ejerce campo eléctrico o fuerza, si quiero calcular la fuerza, en este punto P. ¿Sí? Entonces, como la ley me dice que el campo o la fuerza va en la línea que une la carga con el punto en donde yo estoy calculando el campo, ese vector, en este caso, en este dibujo, apunta en esta dirección que estoy marcando, y puedo siempre encontrar en un anillo que tiene distribución de carga constante, que puedo encontrar siempre otra superficie en el lado opuesto que me ejerce un vector campo eléctrico que apunta en la dirección opuesta por la perpendicular. O sea, estas dos componentes perpendiculares siempre se van a compensar por la simetría que tiene la distribución. O sea, la respuesta corta es, esto es por simetría. La distribución, en este caso de un anillo que yo estoy considerando para calcular el campo,
tiene simetría. ¿Sí? Bien. Bueno, me habían preguntado también acá si podía plantear que es una constante por el campo del anillo, y no llego a entender la pregunta si quién es la constante, de qué constante me están hablando. Esto lo preguntó Federico Mosca. No, está mal lo que dije. Bueno, entonces seguimos. Perfecto, ya entendió. Espero que todos estén entendiendo. Bien, entonces, aclarado este tema, bueno, la idea es entonces, vamos a hacer primero el cálculo del campo generado por este anillo, y para eso vamos a integrar el campo producido por cada uno de esos pedacitos de superficie dentro del anillo. Entonces, para calcular el campo que ejerce un pequeño pedacito de superficie, uy, se me fue el cursor del chat, acá está, bueno, ¿cómo es el módulo del campo generado por el pedacito de superficie delta S1, esa que estaba acá en este dibujo? ¿Cómo es el módulo de este E sub DC1? ¿Sí? El módulo nada más. Bueno, el módulo de ese E sub DC1 es esto que indico acá. Como les había dicho al principio de la clase, yo muchas veces voy a indicar el módulo o la norma de un vector, escribiendo el vector directamente sin la flechita. Así lo digo. Entonces, el módulo de ese campo eléctrico E sub DC1 es, según la ley que me definió el campo eléctrico, la constante eléctrica acá por la carga, que en este caso la carga, ¿cómo es? Es la densidad de carga por el delta S. Acá sería delta S1, tendría que haber puesto delta S1, pero es lo mismo, es un pedacito de superficie, ¿no? Eso es lo que quiero indicar. Dividido la distancia que hay entre el punto de donde está la carga al punto P que yo estoy mirando. Esa distancia es esta L que está acá. ¿Sí? Es esta distancia L, que mirando este triángulo que tiene altura Z y base R, puedo calcularla esta L por Pitágoras como la suma del cuadrado de R más el cuadrado de Z, raíz cuadrada. Eso sería L. Si quiero L al cuadrado, que es lo que necesito en la expresión del campo eléctrico, me queda directamente la suma del cuadrado de R cuadrado más Z cuadrado. ¿Sí? Entonces esto sería el módulo del campo eléctrico generado por un pedacito de superficie, delta S1, cuya densidad de carga es sigma. Bien, bueno, como dije, este campo eléctrico, su dirección, compensa la parte perpendicular, o sea, la parte en X y Y, con el campo eléctrico que genera un pedacito de superficie, delta S2. Aclaro que esta superficie la tengo que tomar del mismo valor que la superficie delta S1, o sea, y eso está indicado acá en esta parte del dibujo, que delta S1 tiene que ser igual a delta S2, y esto es lo que llamo delta S, por eso la anotación en la hoja que sigue, que es delta S. Bueno, esta superficie que tiene igual valor delta S, me ejerce este campo eléctrico E sub DC2, cuyo módulo va a ser igual, por otro lado, pero lo que sobre todo me importa es que las componentes perpendiculares se compensan. Entonces se compensan y no las considero, cuando quiera calcular la integral total, o sea, el campo total generado por este anillo, las componentes perpendiculares no las voy a ni siquiera involucrar en la cuenta. Entonces solo voy a considerar la componente Z, que son las que se suman. ¿Sí? Y esas componentes Z, ¿cómo las calculo? Bueno, la componente Z del campo este generado por delta S1 va a ser multiplicar este vector de S1 por, o sea, mirar su componente, o sea, por el coseno, este ángulo que forma el vector E sub de S1 con el eje Z. Este ángulo, que llamo θ, es el mismo que este ángulo puesto por el vértice, y este ángulo θ también lo puedo calcular usando geometría. Yo sé que el coseno de este ángulo θ es Z dividido L. Entonces, cuando calcule la componente en la dirección Z de este campo, E sub de S1, lo que tengo que hacer es multiplicar por el coseno de θ. El coseno de θ lo escribo como Z dividido L. Y L lo tengo escrito acá como R cuadrado más Z cuadrado al 1 medio. ¿Y por qué quiero escribir todo en términos de Z y de R? Bueno, porque Z es el punto donde yo quiero valorar el campo, o sea que tiene que estar. Y R es la variable que
después voy a integrar desde 0 a infinito cuando quiera calcular el campo de todo el plano. O sea que en vez de usar L, quiero que me quede todo con R, ¿no? Porque es la variable sobre la cual voy a integrar en última instancia. Bien, entonces, como decía, tengo que mirar la componente en Z de ese campo, entonces tengo que multiplicar esta expresión por el coseno de tita. ¿Sí? Cuando multiplique, fíjense que este R cuadrado más Z cuadrado, que acá tengo un R más Z cuadrado elevado a la 1, eso multiplicado por el R cuadrado más Z cuadrado elevado al 1 medio, me va a quedar este R cuadrado más Z cuadrado todo a la 3 medios. ¿Sí? Eso en cuanto a la parte esta de geometría que tengo allí. Y después me va a quedar la componente esta, el Z, la distancia al punto Z, eso me va a quedar también la expresión. Y lo otro que tengo que tener en cuenta es que cuando yo integre, bueno, esto me va a quedar multiplicado por el diferencial de superficie. Bien, este es el diferencial de superficie de un pequeño pedacito de anillo, que lo puedo escribir como el espesor del anillo, este ds lo puedo escribir como el espesor del anillo dr por un pequeño ángulo delta tita, ¿sí? O sea, escribo el diferencial de superficie como dr por el espesor de este anillo, que es dr, por el diferencial de distancia que me genera un pequeño ángulo delta tita, que sería r de tita, ¿sí? O sea, esto como pasar a polares. Entonces el diferencial de superficie, que en cartesianas uno lo escribiría como dx por dy, en polares sería r de tita por dr. Bueno, en vez de tita, porque yo estoy usando tita para este ángulo, mejor y más apropiadamente llamémoslo phi. O sea, sería r de phi por dr, donde phi es el ángulo de giro alrededor del anillo. ¿Sí? Entonces, repito, el diferencial de superficie en un pedacito del anillo es r de phi por dr, ¿sí? En un anillo de radio r. Eso es lo que me daría un pedacito de superficie sobre ese anillo. Y todo eso lo voy a tener que integrar alrededor del anillo, o sea, en phi, en el ángulo ese phi, desde 0 hasta 2pi, o sea, dar toda la vuelta. Bueno, cuando haga eso, está claro que como esa expresión no me depende de phi, la integral alrededor de ese anillo me va a saltar un 2pi. ¿Sí? Y cuando integre todo, entonces, lo hice acá directamente, no me tomé el tiempo o el esfuerzo de hacerlo paso por paso, pero sí se ve, y es lo que estoy explicando hablando, el campo total generado por ese anillo va a ser, al integrar en ese ángulo phi, me queda este 2pi, por el producto, todas las cosas demás que todavía no integré no integré. Por ejemplo, el diferencial de R todavía no lo integré, que tiene que ver con el espesor del anillo y la expresión de las coordenadas y el R, eso es lo que me queda acá adentro, ¿sí? O sea, fíjense que yo tenía un ds que involucraba ese R de phi por dr, y el rs es este R que aparece acá. ¿Sí? El dr es el que aparece acá, el de phi integrado me saltó el 2pi, y todo lo demás lo dejo como está, ¿sí? El k, el sigma, el r cuadrado más z cuadrado, toda la 3 medios. Fíjense que cuando integré en phi, todas estas cantidades, ninguna depende de phi, por eso salen todas como constante para esa parte de la integral. Bien, entonces, en resumen, con esta expresión que tengo acá, que estoy aquí dándole vueltas al puntero, lo que tengo es el campo total generado por un anillo que tenga radio R y espesor de R. ¿Sí? Un anillo de carga que tenga radio R y espesor de R me genera este campo eléctrico. ¿Sí? Y acá se terminaría, digamos, el ejercicio si lo que quisiera es solamente calcular el campo generado por ese anillo. ¿Sí? Fíjense que eso depende de la geometría del anillo, o sea, de cuál es el tamaño del anillo, que tiene que ver con este R y con este espesor de R, depende de la densidad de carga, que aparece acá como una constante, y depende de la altura a la que estoy respecto al centro del anillo, ¿no? Que es esta Z, o sea, depende de esta forma. Fíjense más detalles de esa cuenta, esto me va a dar un campo que es positivo si me muevo hacia las Z positivas, y es negativo si me muevo hacia las Z negativas, ¿no? Porque este Z tiene signo, este Z es la coordenada
en la que estoy, en la dirección del eje Z. Y esto que está abajo va a ser siempre positivo. Otro detalle es que ese campo se achica a medida que me voy alejando en Z, ¿sí? Porque esta cantidad R cuadrado más Z cuadrado a la 3 medios es más grande siempre que Z, esto crece más rápido con Z que esto, entonces a medida que me voy alejando del plano, el campo este se hace cada vez más pequeño. Tiende a cero cuando me voy a infinito. Bien. Una pregunta. Sí. Me perdí de dónde sale el R en el numerador. Bien, el R en el numerador sale del diferencial S. El diferencial S es el diferencial de superficie sobre un anillo, y ese diferencial de S, vuelvo a este gráfico, lo puedo escribir como dr, que es el espesor, por el diferencial de arco. El diferencial de arco es R de phi. ¿Sí? O sea que ese R que aparece en el numerador es del R de phi del diferencial de arco que aparece en el diferencial de superficie. ¿R de phi o R por phi? Es R por de phi. O sea, cuando digo R de phi estoy diciendo R por de phi. Ah, ok. ¿Se entiende? Perfecto. O sea, es el diferencial de superficie en polares. Eso sería. ¿Cómo es el diferencial de superficie en polares? Es R por de phi por de R. ¿Sí? Son todos Claro. polares. Perfecto. Cuando digo R de phi lo estoy diciendo todo de corrido como... Sí, Ah, ok. Sí. Buenísimo. Gracias. No entiendo muy bien cómo es que físicamente el campo es positivo para z mayor que 0 y negativo para z menor que 0. Bueno, porque sale de la ley de Coulomb, ¿no? De que para dónde apunta, pensemos en el caso en el que sigma sea positiva, ¿no? Para hacerlo fácil. Sigma positiva, entonces si yo me paro en un punto P por arriba del plano, o sea en un Z positivo, el campo me va a apuntar hacia afuera, hacia arriba, porque la carga positiva me está ejerciendo una fuerza de repulsión hacia mi carga de prueba positiva, que me la empuja hacia afuera. Si me voy por debajo del plano, estoy acá moviendo el cursor, no sé si se ve, me voy por debajo del plano, este punto, si yo traigo una carga positiva acá, ve una distribución de carga que la tiene arriba y que le hace una fuerza de repulsión, o sea, lo apunta hacia abajo, o sea, que el campo eléctrico, en este caso, si yo me paro en un punto por debajo, o sea, en las Z negativas, me apunta hacia abajo. ¿Hacia abajo qué quiere decir? Con este sistema de referencia quiere decir que el campo va a tener valor negativo, o sea, la componente Z, en este caso, va a tener valor negativo, porque eso es lo que significa que me apunta hacia abajo. ¿Sí? Y eso está reflejado en este resultado, en esta cuenta, ¿no? Estoy suponiendo que sigma es positiva. Fíjense que si sigma es negativo, el resultado me da una fuerza de atracción. O sea que si sigma es negativo, y yo estoy en Z positivo, el campo va a ser negativo, ¿sí? En las Z positivas, o sea, me va a apuntar hacia abajo. Bien, acá Luis me pregunta, no entendí cuando aparece el diferencial de superficie en el módulo del campo eléctrico, delta S1, o sea, ¿cuándo aparece? Aparece porque quiero calcular la expresión del campo eléctrico producido por una pequeña superficie de carga. Entonces, para hacer el campo eléctrico de esa pequeña superficie de carga, tengo que hacer la carga por la constante eléctrica acá dividido la distancia al cuadrado. Y la carga me involucra la densidad por el diferencial de superficie. O sea, el diferencial de superficie aparece porque quiero tener la carga de esa pequeña superficie. Tomamos la carga de prueba positiva por convención, sí. Sí, para ver para dónde apunta el campo eléctrico, siempre pensamos que la carga de prueba que voy a traer para medir la fuerza, que es lo que en última instancia yo mido, experimentalmente, supongo que la carga que traigo siempre es positiva y esa es la convención. Disculpa, Sí, yo te hice la pregunta anterior. Porque habíamos visto que el campo eléctrico, vectorialmente, era la suma de todo, por ejemplo, dentro de un pequeño, de ciertas cargas, la suma de todos los campos eléctricos que generan cada una de ellas. Pero no entiendo por qué el módulo por ejemplo, un diferencial te queda con la carga por el diferencial ese. O
sea, no sería, ¿por qué sería la multiplicación, la carga por el diferencial ese y no la suma de todos ellos? Que podría estar la suma de todas las cargas que podría estar en el diferencial. Bueno, eh, yo lo estoy pensando como cuando arrancamos con distribuciones de carga, lo que estoy pensando es que yo sé que en un pedacito de superficie, en este caso, hay muchas cargas, ¿no? Hay muchos electrones o protones que tienen carga. Dentro de ese pedacito de superficie aproximo toda esa carga por un único valor. ¿Sí? No lo pienso como una suma de cargas ahí adentro. No sé si la pregunta apuntaba hacia las cargas que tengo dentro de mi pedacito de superficie. O sea, este pedacito de superficie, aclaro que estoy pensando en un pedacito de superficie de este anillo, no en toda la superficie del anillo, ¿no? Cuando quiera hacer toda la superficie del anillo, ahí voy a tener que sumar el efecto de los campos ejercidos por cada una de estas superficies en las que yo dividí el anillo. Estoy pensando en esta pequeña superficie dentro del anillo, ¿sí? Y solamente para esa pequeña superficie, el campo tiene esta expresión que está acá. Es solo para esa pequeña superficie, que ya ahí no lo pienso como cargas puntuales, sino como que tengo una superficie de carga con esta densidad sigma, la carga total es esta sigma por ds. Después cuando quiera calcular el campo de todo el anillo, tengo que sumar o integrar sobre todas las superficies que me forman el anillo. ¿Sí? Y eso es lo que me da esta expresión que tengo acá abajo. Esto resulta de cuando yo integro sobre toda la superficie del anillo, por eso tengo este 2pi acá. Y por eso tengo este dr que tiene que ver con el espesor del anillo. Todo esto me da el campo total de todas las superficies. Pero el de una sola de las superficies del anillo es esto que está acá. No sé si es acá. La pregunta si está clara. Sí, gracias. Sí. Muy bien. Bien. Bueno, si llegamos hasta acá, creo que está bastante hecho la situación conceptual, digamos. Aunque bueno, nos demos por sentado todo, para ver cosas interesantes que les van a dejar pensando igual. Bien, bueno, hasta acá es el campo de un anillo, como decía, y como yo me había anticipado en preguntarles al principio, les pregunté cómo vamos a sacar el campo ahora del plano, si tengo el campo de un anillo, bueno, y varias personas me dijeron rápidamente, bueno, integramos en R, en la variable que es el radio del anillo, desde R desde igual a 0 hasta infinito. O sea, considero ahora, para calcular el campo de todo el plano, integrar el efecto de cada uno de los anillos por anillos que serían concéntricos, partiendo desde un anillo de radio 0 hasta, o sea, distintos anillitos que voy incrementando el radio, hasta llegar a radio infinito. O sea, integro el R para sacar el campo total del plano desde 0 a infinito. Y eso es lo que está escrito acá, ¿sí? De la forma que yo hice la cuenta, se mantiene toda la simetría que habíamos pensado antes, es que solamente va a haber una componente Z. Y ya entonces acá de entrada, vemos que la cuenta total del campo generado por un plano cargado con densidad de carga constante e infinito, va a dar solamente una componente en Z, cosa que podíamos haber sacado de entrada utilizando algunas propiedades de simetría, pero no quiero detenerme en eso ahora. Cuando veamos Gauss vamos a volver sobre esas simetrías, pero acá se confirma esa simetría de que la única componente que sobrevive del campo es en Z. O sea, el campo eléctrico generado por este plano no va a tener componentes en X ni en Y, solamente va a tener componentes en Z. Y eso sale de hacer esta integral. Entonces consideramos esa integral y ahora lo que hay que hacer es la cuenta. Con la cuenta involucra hacer una integral de esta cantidad que está acá. Es una integral que la tengo que hacer en R, y como tengo allí R, de acá no voy a poder zafar y voy a tener que integrar algo. Fíjense que para esta integral la estoy haciendo en R, ¿no? La variable R, que es la que me marca el radio del anillo. El Z es una variable constante para esto, ¿no? Esta cosa contradictoria que es una variable, pero es constante. Es constante para la integral, ¿no? Como había dicho antes, cuando definimos el campo eléctrico de distribuciones, y dije que el punto en donde yo evalúo el campo es una cantidad fija para la integral. La integral la estoy haciendo sobre
las cargas que me generan el campo, en este caso, los anillos. ¿Sí? Entonces esta z, que está acá factoreando, la puedo sacar afuera de la integral. No puedo sacar la z que está acá adentro porque me aparece mezclada acá con la r y no hay conmutativa ni ninguna cosa acá. Bueno, acá me preguntan, ¿el campo entonces quedaría como función de z? Bueno, vamos a ver qué pasa. No nos anticipemos, a ver qué pasa. O sea, en principio yo veo que sí, ¿no? Que el z aparece y que me aparece acá dentro de la integral. Y me queda acá, en esta parte más aún, el z está acá multiplicando, lo puedo sacar afuera, pero me quedaría, digamos, multiplicado por z, o sea, lineal con z. Pero veamos qué pasa. Bueno, esta integral, para hacerla, voy a hacer un cambio de variables. Bueno, una cosa que uno pierde acá, y pierde sobre todo porque yo no hice las presentaciones de forma que vaya apareciendo cosas de a poco, entonces aparece todo y ustedes saben el resultado anticipado, pero no lo mire. O voy a tener que hacer eso en la próxima clase, ahora me acabo de dar cuenta. Prepararlo eso como más tipo presentación, como si fuese un pizarrón, ¿no? Pero bien, mirando, si prestamos atención a lo que está arriba, a donde tengo el puntero ahora, lo que hago es este cambio de variables. ¿Cómo es el cambio de variables? Bueno, cambio la variable de integrar, cambio de variables para integrar, ¿no? Cambio la variable r de integración por esta variable alfa, que sea r sobre z, donde z es fijo, es una cantidad fija, ¿no? Para la integración. O sea que cuando haga el diferencial de r, ese diferencial de r lo puedo escribir como z por diferencial de alfa. O si quieren, si hacen el diferencial de alfa, sería diferencial de r dividido z. Si z es como constante para este cambio de variables, ¿no? El cambio es cambiar r por alfa. ¿Sí? ¿Entienden? O sea, entonces cambié del r a alfa, alfa es r sobre z, y el diferencial de r, pasando el z multiplicando, en esta expresión me queda z por el diferencial de alfa. Entonces, en esta integral hago los reemplazos correspondientes, y donde dice dr, voy a poner z por diferencial de alfa, y donde dice z, voy a poner r sobre alfa. ¿Sí? Donde dice z, voy a poner r sobre alfa, y entonces acá me quedaría, si tengo dr, me quedaría z por d alfa, que se me junta con este z acá, que está acá arriba, me queda z al cuadrado, ¿sí? Y después, entonces me queda tanto arriba como abajo un z al cuadrado, y después pongo explícitamente que z es r sobre alfa, y entonces me queda acá r cuadrado sobre alfa cuadrado, y acá me queda otro r cuadrado sobre alfa cuadrado. Reordenando las cosas un poco, hay que hacer la cuenta, yo le hice acá directamente, resulta que les va a quedar esto, se cancelan los z, o sea, eso es lo que va a pasar, se cancelan los z que quedan, en ambos lados va a quedar se va a ir el z de las expresiones, y lo que me va a quedar es esta integral que está acá, o sea, es la integral, perdón, creo que lo expliqué un poco confuso esto. El cambio de variables es r por alfa, o sea que donde dice, lo que yo quiero, yo dije que cambiaba donde decía z y ponía r sobre alfa, no, cambio donde dice r, se cambio todo donde dice r por, en este caso, alfa por z. Entonces, el diferencial de r me queda, esto sí estaba bien lo que dije, es z por d alfa, pero donde dice r voy a poner alfa por z, o sea que acá me va a quedar alfa por z, multiplicado por este otro z me queda alfa por z al cuadrado, y con el z de alfa del diferencial de r me va a quedar alfa por z al cubo. ¿Sí? O sea, acá arriba me queda alfa por z al cubo, diferencial de alfa. Y acá abajo, donde dice r, de nuevo pongo alfa por z, o sea que me queda alfa cuadrado por z cuadrado, más z cuadrado, saco el factor común el z cuadrado, y después al elevarlo a la 3 medios me queda un z al cubo acá abajo. Y acá yo tenía un z al cubo, por lo tanto se cancelan los dos z al cubo que tenía, y la expresión esa que me quedaba, el alfa cuadrado, me queda 1 más alfa cuadrado a la 3 medios, acá abajo, y acá arriba tenía un alfa, ¿sí? El alfa que venía del r que estaba acá, ¿no? Que era alfa por z, del r entonces me queda alfa por z. Entonces, lo que me queda es esta integral, que es solo una integral en alfa desde 0 a infinito. El z se me fue,
mágicamente no me depende nada de z. Y esta integral es una integral que es fácil para hacer, da 1. Esta integral da 1, la pueden encontrar en tablas, aquellos que son vieja escuela y que todavía consideran las tablas, o en internet, por ejemplo usando el Integrator, que es una aplicación o una página web donde uno puede poner una integral, esta es una integral definida, ¿sí? Con límites entre 0 e infinito, y esa integral da 1. O sea que la cuenta total, todo esto que está acá, vale 1, esta es una integral, como dije, fácil de hacer, y el resultado total es 2pi k por sigma. Esto se puede escribir, y es bastante común hacerlo, reemplazando el k. ¿Se acuerdan que en la primera clase vimos que k valía 1 sobre 4pi epsilon 0? Epsilon 0 era esa constante eléctrica que llamamos la permitividad del vacío, y permitividad eléctrica del vacío. Entonces cambiando el k por 1 sobre 4pi epsilon 0, la expresión me queda sigma sobre 2 epsilon 0. Yo acá tengo la pantallita con las caras, la cara mía y la cara de ustedes, así que se tapa un poco, pero no importa. Acá yo no sé si cuando estoy compartiendo pantalla ustedes ven toda la pantalla o ven las caras también. Ahí lo muevo. Acá lo estoy moviendo para que se vea. Solo se ve el PowerPoint, profe. Ah, bueno, buenísimo. Bien, porque yo veo esto, y creo que lo que queda grabado es esto también, así que para la posteridad y para que vean los que lo miran después esto, ahí está el sigma sobre 2 epsilon 0 que estaba diciendo. Bien, entonces el resultado es este campo eléctrico, que es la componente en Z, que es la única que vimos que sobrevive del campo eléctrico generado por un plano infinito, mágicamente no depende de Z. ¿Sí? Me queda constante. Bien, recordando, entonces, esto es lo primero que vamos a comentar un poco, y después seguimos un poquito con la cuenta del resultado final, ¿no? Pero bueno, la primera cosa es que no depende de Z el campo, o sea, no importa a qué altura estoy respecto del plano, y eso un poco choca contra nuestra idea inicial que decíamos, bueno, sí, está claro que no depende ni de X ni de Y, eso era como obvio, porque el plano, no importa para dónde me muevo, siempre veo un plano infinito, pero que si yo estoy muy cerca del plano, valga lo mismo que si estoy lejísimo del plano, ya mucho no me cierra, ¿no? Me parece medio raro. O sea, no es para nada intuitivo, y amerita esto, como puse así, pensar un poco por qué. Bien, bueno, en este tipo de clases así, de nuevo se hace raro discutir esto, pero la idea es que traten de pensar un poquito por qué puede ser esto, o qué cosa es clave para que esto sea cierto, ¿no? Hay algo que dejaría de valer esto si no tuviésemos todas las condiciones que estamos teniendo acá. Bien, entonces aquí alguien me dice la infinidad del plano. Efectivamente, la infinidad del plano es una aproximación que nos ayuda a que esto sea cierto. No es la única condición, pero es esa. A medida que te alejas, las cargas más lejanas pasan a tener más peso en Z. Bien, sí, algo de eso se podría decir de esa forma. Es decir, queda claro que si el plano fuese una cosa finita, ¿sí? No infinita, si yo estoy muy lejos del plano, el campo que voy a ver va a tender a 0, claramente. ¿Por qué? Porque estoy lejísimo de dónde están todas las cargas. ¿Sí? El asunto es que si el plano es infinito, nunca estoy lejos de las cargas, si bien estoy lejos a distancia, pero siempre tengo infinitas cargas, cuya contribución es pequeña, pero como son infinitas, y esa es la clave, como son infinitas, siguen importando, siguen pesando la contribución para calcular el campo. O sea, si no fuese infinitas cargas, en algún momento se me acaban las cargas, porque me fui del plano, y no puedo seguir sumando. Sin embargo, como estas son infinitas,
por más que yo me aleje, voy a tener siempre infinitas cargas de las cuales disponer para contribuir a la integral. En el fondo, la razón, o sea, no es intuitiva porque es muy de la matemática que está contenida en la expresión de cómo es el campo eléctrico. O sea, la expresión va con 1 sobre la distancia al cuadrado, ¿sí? O sea, el efecto del campo va como 1 sobre la distancia al cuadrado, o sea que cuando yo me alejo, esa expresión tiende a 0, pero la cantidad de cargas que tengo también crece con la distancia al cuadrado. O sea, a medida que yo me alejo hacia las R, aumenta la cantidad de cargas que tengo que considerar como R al cuadrado, como sigma por R al cuadrado. O sea que la cantidad de cargas aumenta en la misma proporción que disminuye las componentes del campo. Si ustedes hacen un dibujo, lo que pueden ver es que estoy sumando un montón de componentes del campo, pequeñas, pero que son cada vez más grandes. En vez, cuando yo me estoy acercando, cuando me estoy acercando al campo, hay que también, se podría uno hacer un dibujito y ver que las componentes que me aportan a la componente Z del campo son cada vez más, es siempre lo mismo, o sea, no se me agrandan. ¿Por qué? Porque las componentes que crecen enormemente cuando yo me acerco al campo son las componentes perpendiculares, ¿sí? Cuando me acerco al campo, cada vez las componentes perpendiculares van a ser más grandes, pero esas se compensan. Entonces, toda la matemática se las arregla para que el campo en total sea constante. Por supuesto, yo esto lo digo y lo repito, y igual a uno le va a seguir costando, y uno se va a quedar con la sensación de que no entendí por qué. Lo cual está bien, que uno se quede con esa centración, y esto, como a veces pasa con algunas cuestiones de la física, hay que repetitivamente volver a hacer la cuenta, pensarlo, y al final uno se convence y le parece, bueno, sí, está bien. En última instancia, quizás la respuesta rápida, como dije a la pregunta que yo hice, ¿por qué no depende de Z? Es porque el plano es infinito. ¿Sí? O sea, lo mejor para terminar de entender esto es pensar en el caso, el contraejemplo, digamos que es un plano finito. En un plano finito esto no ocurre, ¿no? Claramente. Bien, entonces es por esta idealización que el campo no depende de Z. Bueno, acá me pregunta Gabriel, o me comenta, Gabriel dice, el resultado de que el campo quede constante es análogo cuando en física 1 usamos que G es constante cerca de la superficie o no, porque las fuerzas de gravedad y eléctricas tienen la misma forma. No, son dos cosas ciertas, pero que no las vincularía una con la otra. O sea, sí, en el fondo la matemática es que el campo nos queda constante por la dependencia de la distancia al cuadrado, porque eso uno lo usa en la cuenta. Pero el hecho de que G sea constante tiene que ver con que, nada, estoy ignorando la dependencia con el ángulo que tenga la gravedad, ¿no? La Tierra, en este caso que estamos pensando en la Tierra, estoy ignorando la dependencia con eso. No sé si eso responde, pero son dos cosas ciertas, sí, y sí, se podría pensar que en última instancia es por la ley de la dependencia al cuadrado, sí, eso está bien. O sea, que si uno quiere puede tomarlo como eso. O sea, consecuencia de que las fuerzas vayan con la inversa de la distancia al cuadrado es tanto lo de la gravedad como constante cerca de la superficie, como esta cuenta que nos da que el campo eléctrico no depende de Z. Pero no es la única razón, digamos, porque si me quedo solamente con el hecho de que el campo depende de la inversa de la distancia al cuadrado, para un campo que es finito, que tiene cargas que no es infinito, la cuenta no me da que no depende de Z, aun cuando el campo depende de la distancia al cuadrado, ¿no? O sea, tengo que usar el hecho de que el campo sea infinito, para compensar el hecho de que las componentes, a medida que yo me alejo, sean cada vez más chicas. ¿Cómo lo compenso? Con muchas cargas, con infinitas cargas. O sea, tengo que agregarle eso al hecho de que no dependa de Z. Bien. Bueno,
Bueno, esta cuenta, si repasan cómo la hicimos para un punto que estaba por arriba del plano cargado, que este plano, no sé si lo había aclarado al principio de todo, pero este plano cargado, dije que estaba el plano z igual a 0, ¿no? Elegí la coordenada z donde tengo yo el plano como la coordenada z igual a 0. O sea, cuando hablo de z positivos, es como que estoy por arriba del plano, cuando hablo de z negativos, estoy por debajo del plano. Entonces la cuenta la hicimos para un punto por arriba del plano, pero como dijimos en algún momento con alguna de las preguntas que surgieron, si yo me paro en un punto por debajo, el campo va a apuntar hacia el lado opuesto, o sea, hacia las z negativas, si la densidad de carga es positiva, supongamos para hacer fácil que la densidad de carga sea positiva, el campo va a apuntar hacia el lado opuesto, pero si no me convenzo de eso, tengo que repetir la cuenta que hice antes, haciendo este dibujo, pero para abajo, y mirando que las componentes perpendiculares se vuelven a compensar, todo lo mismo que dijimos antes, y me quedo solo con la componente z, que va a apuntar hacia abajo. Entonces esa misma cuenta, si yo la hago un punto z hacia abajo, es la misma, solo que le tengo que agregar el signo correspondiente al hecho de que el campo apunta hacia las z negativas. Entonces, esto es lo que yo digo acá en el texto, y si escribo el campo, lo que me va a quedar, entonces, matemáticamente es la expresión esta que vimos antes, sigma sobre 2 epsilon 0, en z versor, o sea, apuntando hacia las z positivas, si z es positivo. Mientras que si estoy en las z negativas, el campo me queda menos sigma sobre 2 epsilon 0 por z versor. Y fíjense que si sigma es positiva, eso me da un campo que apunta en la dirección de las z positivas, para z positivo, y me da un campo que apunta en la dirección de las z negativas, si z es negativo, ¿no? Esto resulta si sigma es positivo. Si sigma es negativo, me quedan los signos al revés. Si sigma es negativo, me queda un campo que apunta en las z negativas, si z es positivo, y apunta en las z positivas, si sigma es negativo. ¿Por qué? Si z es negativo. ¿Por qué? Porque acá, si sigma es negativo, me queda menos con menos más, y entonces me apuntaría, ¿no? Pero para no complicarnos en esta primera situación, pensemos que el sigma sea positivo, y el gráfico del campo en función de la coordenada z me queda de esta forma. Es decir, me queda que es esta cantidad menos sigma sobre 2 epsilon 0 si z menor que 0, y pega un salto en z igual a 0, y pasa a valer sigma sobre 2 epsilon 0 si z es positivo. O sea, estrictamente entonces el campo no es constante en todo punto del espacio. El campo como vector, como campo vectorial, no es un campo uniforme. ¿Por qué? Porque apunta para un lado, arriba del plano, y apunta para el otro del otro lado del plano. El módulo sí es constante, ¿sí? El módulo es constante, y vale sigma sobre 2 epsilon 0, el módulo. Pero su signo cambia al cruzar el plano. Bueno, hay un punto o una coordenada z, que es z igual a 0, donde el campo, no sé cuánto vale, pega un salto, ¿sí? Bueno, este tipo de cosas pasan cuando uno utiliza estas geometrías ideales, en este caso un plano ideal, que no tiene grosor, ¿no? O sea, lo que sería un plano, ¿no? Yo recuerdo que cuando hice esta materia hace muchos años, el profesor de las prácticas hablaba de los planos gordos. ¿No? Porque uno puede hacer esta cuenta para un plano gordo, que es una contradicción medio en sí misma, porque si es un plano, es plano, no tiene espesor. Pero bueno, uno entiende lo que es un plano gordo como algo que tiene un cierto espesor. O sea, sería como una especie de ladrillo, en este caso con espesor, ladrillo que sea infinito, ¿no? Un ladrillo infinito sería lo que este profesor nombraba el plano gordo, y yo sigo sus enseñanzas y entonces invoco los planos gordos. Bueno, lo que quiero aclarar entonces es que si el plano tuviese espesor, o sea, no fuese ideal, no tendría este salto de discontinuidad que sí tiene este caso, que es por la idealización geométrica. O sea, daría que el plano sigue continuo, y el salto este de los valores negativos a los valores positivos lo hace de una forma lineal, y la distribución de carga en ese plano es constante, ¿no? Si uno piensa en ese plano gordo, si uno piensa en ese ladrillo que tenga una densidad de carga ahora, porque como es un volumen, hay que pensarlo con densidad de carga de volumen, es constante, eso les va a dar una cosa lineal. Pero bueno, quedémonos con este caso ideal,
pega este salto, que es, como dije, una aproximación. Es decir, que en un plano, digamos, en una cosa real, física, que tiene un cierto espesor, uno lo que va a ver físicamente es que el campo vale constante a medida que me voy acercando a este objeto, en este caso a este ladrillo, vale constante, pero cuando justo estoy cruzando el ladrillo, el campo va a pasar por el cero. Se va a bajar abruptamente, y después cuando vuelva a salir del ladrillo, el campo vuelve a tomar el valor constante. Eso es lo que va a pasar en un caso real. Recuerden que, de nuevo, este hecho de que sea constante tiene que ver con que el plano sea infinito. No es infinito, el campo no va a ser constante, sino que va a ir disminuyendo con el z a medida que me alejo, pero si el ladrillo es muy grande, no esté demasiado alejado del ladrillo, puedo pensar que el campo ese se va a quedar más o menos constante. Bien, bueno, todo este campo lo puedo representar gráficamente. Este sería un gráfico que me da toda la información que necesito. ¿Cómo serían? Bueno, esto me da, Joaquín pregunta, ¿cómo serían las líneas de campo en este caso? ¿Perpendiculares a la normal del plano? Perpendiculares perpendiculares al plano serían las líneas de campo. Las líneas de campo son perpendiculares al plano. Entonces justo acá me da el pie para mostrar el gráfico siguiente. Bueno, yo acá tengo, en vez de la línea de campo, tengo dibujados los vectores. Estoy representando el campo por flechas en este caso, pero las líneas serían lo mismo siguiendo cada una de estas flechas, ¿no? Si extiendo las flechas Z hacia allá. Las líneas son líneas entonces que son perpendiculares al campo, o sea, son líneas paralelas al eje Z, así son las líneas de este campo. Pero si además yo les quiero dar a las líneas un sentido y les pongo flechas, bueno, esas flechas tienen que apuntar hacia arriba del lado de la Z positivos y hacia abajo del lado de la Z negativos. Entonces queda exactamente así. Entonces queda un campo eléctrico que apunta hacia un lado arriba del plano y apunta hacia el lado opuesto por debajo del plano. ¿Sí? Suponiendo acá que la densidad de carga es positiva, como estamos diciendo. ¿Sí? Y estas líneas, si las quisiera graficar, las tendría que poner equiespaciadas, o en este caso que estoy usando vectores, todos estos vectores tienen la misma intensidad. O sea, los vectores, no importa dónde me vaya, por más que esté a una distancia alta, a un z muy grande respecto del plano, estos vectores van a tener siempre el mismo módulo. Si dibujo las líneas, todas las líneas tienen que estar equiespaciadas para respetar el hecho de que el espacio entre líneas es lo que me determina el módulo del campo. O sea, yo lo que quiero es que el módulo del campo sea constante y fijo, sigma sobre 2 epsilon 0. Bien, bueno, entonces este es el resultado que obtenemos para este plano infinito. Con esta cosa quizás cuesta un poco asimilar, de que el campo no dependa de z. Bien, en alguna próxima clase lo que vamos a ver es volver a calcular este campo utilizando, como dije, esta ley, esta propiedad importante que se llama ley de Gauss. Vamos a volver a calcular el campo eléctrico de este campo para aprender, digamos, una forma alternativa de hacerlo. Si no lo hago yo en las teóricas, seguramente lo verán en las prácticas. Veremos cómo planificamos las clases. Bien, acá me pregunta Lucas, en esta integral a priori nos dimos cuenta que si había una dependencia iba a ser en z, pero si hacíamos toda la integral de cero nos hubiera dado un vector o solo módulo de fuerza, perdón, módulo de campo. Sí. O sea, al darnos cuenta de eso y la forma que hicimos la cuenta, ya la hicimos asumiendo que el campo no dependía de X ni de Y, ¿sí? Que solo podía depender de Z. Pero eso, o sea, con la forma que hicimos la cuenta, alcanza a compararse en cualquier punto y definir el origen abajo de ese punto del cual yo me paré, y rehacer la cuenta y ver que en esa cuenta no aparece nunca ni X ni Y. Pero si uno quisiera y no sabe nada y se agarra y pone la densidad de carga constante, sí, se puede hacer esta cuenta. Agarran la expresión del campo eléctrico en cartesianas y la escriben todas y hacen los cambios de variable que hagan falta y van a ver que las integrales que les quedan, el resultado final no va a depender de X ni de Y. Es más complicado hacer la cuenta así,
pero se puede hacer, aún sin saber nada, ¿no? Matemática pura, de aplicar la fórmula, sale. Bien. Aquí, a ver, se me están acumulando las preguntas. Esperen un poquito que vamos de a una a las preguntas. Tengo una duda que no me salió verlo sola. Cuando usamos el coseno, ¿qué representa en el cálculo del campo eléctrico? El coseno que apareció ahí tenía que ver con la componente en Z del campo generado por un pequeño pedacito de superficie de carga en un anillo. Entonces, por eso apareció ahí un coseno, porque el campo que genera un pedacito de carga, no es como el campo total que al final me quedó apuntando en Z. El campo genera un solo pedacito de carga, me apunta en la dirección que une la carga con el punto que estoy mirando. Y si esa carga no está justo por debajo del punto que estoy mirando, ¿no? Si es una carga que está a una cierta distancia en radio respecto del punto que estoy mirando, me va a quedar un campo inclinado. No me va a quedar apuntando en Z. ¿Sí? Estoy, de nuevo, repito, mirando el campo de un solo pedacito de carga sobre la superficie. En general me va a quedar un campo inclinado, con una componente en X, en Y y en Z, con las tres componentes. Si quiero calcular la componente Z, tengo que proyectar ese campo en la dirección Z. Para proyectarlo multiplico por el coseno. Después resulta que cuando sume sobre todas las pequeñas superficies, las componentes en X y en Y se me cancelan. ¿Sí? Por eso solamente consideré la componente en Z, y de ahí salió ese coseno. Bien, acá me preguntan, Julia me pregunta, no terminé de entender por qué a medida que te alejas del campo pesan más las cargas lejanas. No es que pesan más ni menos. El tema es que siempre tengo una cantidad infinita de cargas para compensar el hecho de que el campo de cada pedacito de carga disminuye con la distancia al cuadrado de la carga. Eso es lo que estoy diciendo, que como el campo es infinito, siempre voy a tener a mano más y más cargas para poder compensarlo. El hecho, o sea, no es que pesan más las cargas, o sea, cada pedacito de carga pesa igual siempre. Obviamente si están más alejadas esas cargas, de hecho es al revés, cada pedacito de carga, cuanto más alejado está del punto que yo estoy mirando, su peso es menor, ¿no? Porque está a mayor distancia. El tema es que tengo cada vez más cargas. ¿Por qué? El número de cargas aumenta con el radio al cuadrado. ¿Sí? Porque el número de cargas, esto es geometría, ¿no? Si ustedes tienen cuántos pedacitos de superficie de un anillo van a tener a medida que el anillo tiene radio más grande. Y más pedacitos porque crecen con sigma por r al cuadrado. O sea, hay más pedacitos de carga a medida que el anillo se hace más grande. Entonces tengo más cargas, y el número ese mayor de cargas que tengo compensa el hecho de que cada una ejerce un campo más pequeño. O sea, a medida que me voy alejando, y esa es la ley de 1 sobre r al cuadrado en el fondo, ¿no? O sea, esto que estoy diciendo hablando, estoy diciendo que la dependencia del campo decrece con 1 sobre r al cuadrado, donde r es el radio del anillo, pero el número de cargas crece con r al cuadrado. Entonces, compenso cuántas cargas tengo con el hecho de que la densidad, con el hecho de que la dependencia del campo es más chico. Bien, entonces, bien. Lo que no veo físicamente es cómo el campo es constante cuando la distancia del plano tiende a 0. Bien. Bien, ahí influye el hecho, ahí lo que es la geometría que tiene que ver con que a medida que te acercás al plano, el efecto de todas las cargas que están alejadas, digamos que no están justo en la línea por la cual yo estoy bajando, el efecto de esas cargas, las componentes en la dirección perpendicular crecen mucho, pero se compensan siempre unas con otras, porque esa ley de la compensación sigue valiendo.
no sé si llego a responder, que me satisfaga a mí completamente, pero es geometría eso. Me pregunta lo que no veo físicamente, pero es que se compensan en dirección perpendicular a Z. Sí, se compensa justamente en dirección perpendicular a Z, y la componente Z de esos efectos, la componente Z de las cargas que están más alejadas es pequeña. Entonces solo cuenta la componente Z de las cargas que están cerca. Perdón, abro el micrófono porque, o sea, Sí. todavía no me convenzo, porque incluso con una sola carga, vos podés estar tan cerca de la carga como vos quieras y la fuerza te va a tender infinito a medida que te acercas a la carga, ¿no? Y acá yo lo veo de esa manera, es como que las cargas que están cerca es cuando te acercas son las que van a contribuir a la fuerza, ¿no? Pero de la misma manera, con una sola carga, si vos te acercás todo lo que querés, la fuerza tiende a infinito, acá no veo cómo eso no es posible, porque no hay nada que te sume para abajo, incluso la única variable que tenés es acercarte o no al plano. Y si te acercás, yo veo la cuenta o sea, la fórmula de la fuerza y sigo pensando esto me tendría que dar infinito si mi distancia tiende a cero. Todavía no veo cómo es posible que sea constante si estás tan cerca como vos querés. Como que no sé, no me convenzo. Gracias, igual. Sí, sí. No, o sea, lo que es cierto es que el efecto total de todas las cargas se mantiene constante. O sea, no lo podés pensar como una carga sola porque esa carga sola no está. Entonces, es el efecto total de todas esas cargas lo que hace que el campo sea constante. Estoy pensando para ver si lo puedo Puede ser explicar que a mejor. medida que te vayas acercando al plano, el ángulo vaya pasando a ser cada vez más horizontal, entonces la mayor cantidad de la componente sea, como dijiste, toda perpendicular. Y si bien la carga que está justo en la recta en la que vos te estás acercando aumenta siempre, el resto, la componente Z, no se mantiene siempre aumentando. Sí, efectivamente, eso es lo que estoy tratando de decir, pero no cuesta intuitivamente entender que la carga que justo está por debajo, esa sí tiene un efecto que crece, y con qué se compensa esa. Pero por eso es un efecto global, de que no es solamente esa carga la que contribuye al campo, sino que son todas. Que cuando te parás en un punto que está más alejado en Z, las demás contribuyen más, que es lo que vos estás diciendo, ¿no? Cuando yo me paro en un punto que está más alejado del plano en Z, las demás cargas, o sea, es como que veo más cargas así, que me influye, cuya componente en Z contribuye más, o sea, y esa contribución mayor de todas las demás cargas, y de nuevo tengo que tener en cuenta que el plano sea infinito, todas esas me contribuyen más a que, a que la suma total sea constante, o sea, que no es tanto que se compense la carga que está por debajo, justo donde yo estoy parado, sino que las demás, a medida que yo me alejo, contribuyen más a la carga total y compensan el hecho de que la que está justo por debajo aumenta cuando yo bajo en Z. En el fondo, de nuevo, la expresión esa de la dependencia con la distancia al cuadrado y el hecho de que haya más o menos carga cuando yo me alejo o me acerco a la superficie, ¿no? Que vea. Y las componentes perpendiculares son las que van a crecer más, como vos dijiste. De nuevo, esto no sucedería si el plano es finito, o sea, si el plano no es infinito, ¿no? No pasaría, o sea, el campo sí aumentaría a medida que yo me acerco a donde están las cargas. Pero
por eso tengo que usar ese hecho también, el hecho de que están las otras cargas. No me alcanza a compensar solamente en una carga aislada, que es lo que uno tiende a pensar a veces. Profe, no sé si Sí. por ahí pregunto también, que creo que viene de la mano, o sea, que si uno se imagina que en realidad son muchas cargas puntuales muy juntas, ahí pasaría lo que dice Fede, pero como uno se va acercando al plano y siempre se ve lo mismo, nunca vas a tener en la misma línea solamente una carga. Como que vos, si haces tender la distancia Z a 0, siempre tu carga de prueba va a estar viendo una superficie que es idéntica, o sea, a medida que se va haciendo más chica esa superficie, siempre va a haber una superficie. Entonces nunca va a tener directamente una carga a la cual se va a acercar en Z. Siempre va a haber otras cargas alrededor, digamos. No sé si va por ahí la cosa también. Sí, efectivamente, pero el hecho es que como decía el otro compañero que no lo escribió, pero lo dijo hablando, la contribución de esas otras cargas que uno ve en Z se hace cada vez menor porque lo que prima son las componentes perpendiculares, lo que es más grande son las componentes perpendiculares que se compensan, y la componente en Z es cada vez más chica, ¿no? Por geometría. Si uno dibuja un triangulito, si yo tuviera un pizarrón acá lo podría hacer, las componentes en Z de las demás cargas se achican cada vez más, pero son muchas las cargas, entonces, ¿cuánto se achican? Compensan el hecho de que cuando yo me alejo, esas contribuyen más al campo total, y la que estoy justo por debajo contribuye menos, ¿sí? Porque a medida que yo me alejo, la que yo estoy por debajo, que solo va en la línea del punto en el cual estoy mirando, esa contribuye menos, porque esa decrece con Z a medida que me alejo. Pero las demás contribuyen más, y viceversa. Cuando me acerco, las que están por fuera de la línea contribuyen menos, y la que tengo va creciendo su contribución. Y ambas cosas se compensan para que el resultado total me dé constante. O sea, en el fondo es matemática, ¿no? La respuesta. No sé si la intuición ayuda mucho. En el caso de un plano finito, la posición en Z con mayor campo eléctrico sería la más cercana. Y en el caso de un plano finito, la posición en Z con mayor campo eléctrico sería la más cercana o no necesariamente. O sea, ¿cuál es el punto, cuál es el máximo en el caso de un plano finito? Sí, bueno, eso uno lo puede mirar haciendo el caso, por ejemplo, mirando cómo depende el campo en Z en el caso del anillo. Y ahí creo que... ¿Qué pasó? El caso del campo en el anillo. Acá lo que veo es cómo va el campo, va con Z dividido Z al cubo, ¿no? Más o menos. Claro, pero cuando voy a las Z pequeñas, este campo tiende a 0. No. Sí, no la tengo, no la hice nunca esa cuenta, de un caso de un plano finito, pero mi intuición me dice que sí. Pero no estoy 100% seguro. Tendría que mirarlo, esa cuenta, para estar 100% seguro de dónde es el máximo. La pregunta es, yo la traduciría en dónde tiene el máximo el campo eléctrico en el caso de un campo finito. Esa sería la pregunta. Bien. Bueno, quiero agregar una cosita más, nada más. Igual, si queda tiempo, estoy haciendo la clase, pero no sé si esto les resulta, ¿no? Igual ahí en sus casas se pueden levantar y qué sé yo. Quizás es un poco larga sin intervalo. Calculo que ahora después, antes de empezar la práctica, van a tener alguna especie de intervalo como en la vida real digo, no virtual. Pero bueno, déjenme agregar una cosita más en estos minutos que quedan y
ya ahí con eso cerramos. Lo que quería agregar es la siguiente consideración. Bueno, hicimos, y si nos convencimos, si tienen tiempo después para pensarlo y para preguntarme, como les dije antes, también me pueden mandar mail y qué sé yo qué, igual este es el mejor momento para preguntarme porque todos los que están lo pueden ver, pero pueden hacerlo por mail, pueden hacerlo mail. Yo cuando les mandé los mails de los avisos de la clase, están todos copiados ahí, y si alguien quiere hacer una pregunta y que todos compartirla con todos, también lo pueden hacer. Bien, entonces lo que quería agregar es, ¿qué pasa si consideramos dos planos ahora? O sea, agregar, hasta ahora vimos este caso de un solo plano, ¿cómo haríamos la cuenta si agregamos un plano más? En particular voy a agregar un plano que está justo por arriba del plano que consideramos inicialmente, y es un plano con carga sigma igual a la del plano anterior, pero con signo opuesto, o sea que podría escribirla esa como menos sigma. Y ese plano está paralelo al anterior, ¿no? Como está indicado en este dibujo. ¿Sí? Entonces, pensemos primero en el campo que generaría solamente ese plano con densidad menos sigma, si ignoro el plano que tenía originalmente, ¿no? O sea, solamente el campo generado por ese plano de menos sigma, bueno, ese campo, como habíamos visto cuando hicimos la cuenta y la analizamos un poco, vimos que ese campo, por una densidad de carga menos sigma, iba a apuntar en la dirección opuesta al que teníamos antes. Es decir, que para las z por arriba de donde está ese plano, el campo me va a apuntar hacia abajo, hacia las z negativas, y por debajo me va a apuntar hacia arriba. Sí, y ahora el por arriba o por debajo de ese plano lo voy a indicar con esta D, que es la distancia a la cual yo coloco este plano. O sea, imaginemos ahora que tengo un plano de densidad menos sigma, que está a una altura z igual a D respecto del otro plano. ¿Sí? Entonces, el plano que genera solamente esa distribución de carga, es este que está acá dibujado en azul, y cuya expresión es la misma que teníamos antes, pero cambiando el signo de sigma. Bueno, yo tenía acá sigma, pongo menos sigma, y acá donde tengo sigma pongo menos sigma, me queda menos más, o sea que me queda esta cosa que está acá, este gráfico que está acá en azul. La pregunta es cómo es, esto sería si estuviera solamente este plano. ¿Qué pasa si están los dos planos y quiero sacar el campo total? Bueno, lo que tengo que hacer es superposición, ¿no? Es un principio que sigue siendo válido, que vamos a poner siempre válido, y sumar el campo que generaba el campo solamente sigma que tenía antes con el que generaba este campo menos sigma. Bueno, detalle importante para aplicar superposición, y esto va a valer en todos los problemas de electrostática que estamos considerando ahora, estoy suponiendo que la presencia de este campo que yo traje no afecta a las cargas que están en el otro campo. ¿Sí? Cosa que no va a ser cierta nunca, ¿no? Si ustedes tienen un campo cargado positivamente con densidad de carga sigma, que trataron de que sea más o menos constante, y traen otro campo con densidad de carga opuesta, bueno, primero los dos campos, por la fuerza eléctrica, se van a querer juntar. Así que ya primero lo tengo que frenar a un campo para que no se me quiera juntar con el otro. Y después, además, las cargas se van a redistribuir en esos planos. Bueno, vamos a suponer que eso no pasa, y que las cargas las dejo fijas, es de nuevo una idealización, y que nadie me las hace mover. Entonces este campo que traigo queda con densidad constante menos sigma, y este que estaba acá queda con densidad constante sigma. ¿Sí? Entonces quiero calcular el campo para esas dos situaciones. Y de nuevo es una aproximación bastante buena, si uno tiene planos cargados muy grandes, las densidades de carga no van a cambiar demasiado, a menos que yo los acerque demasiado a los planos. ¿Sí? Cuando yo los acerque demasiado, bueno, ahí se pueden hacer efectos. Pero si los tengo a una cierta distancia prudencial, estas densidades de carga van a quedar más o menos constantes, y lo otro que tengo que hacer es atornillarlos a los campos para que no se quieran atraer entre sí por la fuerza eléctrica, ¿no? Bueno, entonces simplemente con esta idealización matemática, calcular el campo total es sumar los dos campos. Entonces, para sumarlos, tengo que tener en cuenta, y lo puedo hacer como está acá explicado en este gráfico, ¿no? Que saqué de algún lado, por eso tiene otras letras respecto a las que yo estaba usando, pero me sirvió para tener un gráfico bonito y yo no tener que hacerlo. Bueno, entonces, el plano en rojo es el plano que tiene densidad positiva, está indicada por esta sigma 0, en la que nosotros llamamos sigma, sin el 0, pero es lo mismo. Ese campo, que es este que está en rojo, es positivo arriba del plano rojo y negativo abajo del plano rojo.
El plano que está en azul tiene carga menos sigma y es negativo arriba del plano azul y positivo abajo del plano azul. Entonces fíjense qué pasa con las componentes totales. Si yo estoy arriba del plano azul, estoy seguro arriba del plano rojo, y las componentes, como no dependen de la altura z, son la misma, no importa en qué altura estoy, se compensan arriba del plano azul. Se compensan exactamente para que el campo total acá arriba me dé 0. O sea, el campo acá se anula completamente, arriba de la placa azul. ¿Sí? O sea, arriba de las dos placas. Y lo mismo pasa si estoy por debajo. Así las componentes también van una para un lado y otra para el otro, y la suma total me da 0. ¿Sí? Es clave en este hecho que el campo no dependa de z. ¿No? Porque si el campo dependiese de z, no valdría esto, ¿no? No valdría que se compensan exactamente. Pero como el campo no depende de z, porque estoy suponiendo que los planos son infinitos, toda la cosa que dijimos antes, que todavía nos cuesta convencernos, el campo total vale 0 si estoy por afuera de cualquiera de los dos planos, o sea, por arriba del plano azul o por debajo del plano rojo. Mientras que en la zona intermedia, y acá este dibujo para mí no está del todo feliz, porque las flechas tienen el mismo largo que estas, pero la flecha esta debería ser el doble. ¿Por qué? Porque acá las dos componentes, las componentes de estas, se suman. Pues las dos son constantes y fijas, las dos valen sigma sobre 2 epsilon 0, y sumadas me dan sigma sobre epsilon 0, donde sigma es la densidad de carga del plano de abajo. O sea que el campo total acá vale sigma sobre epsilon 0, uniforme, como está escrito acá en la presentación acá abajo. Tengo este coso acá de la presentación. Yo tengo una barra de la presentación, pero no sé si ustedes ven solo la presentación, espero que sí. Y si no, lo digo acá hablando, ¿no? El campo en el medio de entre las dos placas es constante, ahí se me fue el coso ese a mí, es sigma sobre epsilon 0, y constante en el medio de las dos placas, ¿no? Es una situación interesante, que es que uno tiene como una especie de campo encerrado entre dos placas, y 0 afuera. O sea que con esto yo tengo una especie de dispositivo con el cual yo me puedo llevar el campo a algún lado, si quieren. Tengo dos placas, una cargada positivamente y una cargada negativamente, y entre medio de esas dos placas tengo un campo eléctrico, y yo me voy con eso, ¿no? Lo estoy haciendo acá con las manos, no sé si se ve en la pantalla algo, me lo llevo ese campo y lo tengo en cualquier parte que quiera, ¿no? Si las placas están a una distancia más o menos grande, yo puedo meter algo ahí adentro y hacerle sentir esa cosa un campo que es uniforme. O sea, este es un ejemplo de cómo puedo construirme un campo que sea uniforme, al menos en una región del espacio, en este caso, entre medio de las dos placas. ¿Sí? Eso es algo que en la práctica se hace. Cuando veamos lo que se llaman los condensadores, uno hace esas cosas. Los condensadores son una forma de un condensador o un capacitor, son dos, no es la única forma, pero es una posible, con dos placas que están más o menos una cerca de otra, y en el espacio entre esas dos placas tengo un campo que es constante. Bueno, nada, ahí las líneas de campo serían, como vimos en la clase pasada, líneas equiespaciadas y todas alineadas igual. Bien, bueno, siendo las 11, bueno, yo no sé si hay alguna pregunta de esto último que agregamos. De esta última consideración de agregar los dos planos, si esto generó alguna duda. Sí creo que todavía quedan dudas respecto a lo anterior, lo cual lo pueden seguir pensando y eventualmente lo podemos seguir discutiendo. Pero bueno, con esto terminaríamos la clase de hoy puntualmente, como nunca ocurrió en la vida real, en la vida presencial, que nunca yo terminé una clase tan puntual. Si no hay más preguntas, los despido aquí y los dejo con... Un comentario, Pablo. Sí. Voy a iniciar, porque vi que esta sesión se termina, entonces yo ahora hago una nueva sesión. ¿Sí, chicos? A las que se tienen que incorporar. Eso. Perfecto. ¿Es el mismo link de Zoom que estamos usando ahora o va a ser otro? Sí, siempre es el mismo y siempre es la misma clave, pero lo que vi que la vez pasada Pablo se fue y se terminó, entonces por las dudas, como él, no sé,
por una cuestión de permisos, armo otro que tiene que ver con la práctica, ¿sí? Dale. Sí, sí, Bárbaro. dale. No sé si les das algún descanso o ya, bueno. Sí, yo aparezco, pero si quieren, hasta 11:10 no empieza la clase. Dale. Así Bueno, buenísimo. Bueno, cualquier cosa entonces, mails, dudas, página web, lo que sea, preguntan y cosas. Seguiríamos el próximo lunes. No sé si hay feriados en esta cosa, creo que no existen los feriados acá, no sé, pero creo que el lunes no había ningún feriado. Sí. Bien, saludos. Voy a ver si acá tengo que parar de grabar, ¿no? Muchas gracias. Gracias, profe. Hasta luego. Stop record. Chao.